Hola chicos, buenas noches. Bienvenidos a un live con el que se llama Criaturas antes de los dinosaurios. Hoy tenemos un súper invitado y para arrancar tenemos a mi compañero Andrés, que también hace parte del equipo de Ciencia Spora. Bienvenido Andrés. ¿Qué más, Cindy? Pues primero que nada, bienvenidos a todos nuestros oyentes, nuestros espectadores. Hola a todos. Permítanme eh, darle inicio a nuestro querido invitado que nos va a acompañar en este directo conocido como Criaturas antes de los dinosaurios. Bienvenido, Sebastián, Sebastián Benavides. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muchas gracias, Cindy. Muchas gracias, Andrés. De verdad es un gusto estar acá con el equipo de Ciencia Espora para hablar de un tema tan apasionante y tan interesante, ¿no? Que es precisamente las formas de vida, puntualmente los animales que existían antes de la era de los dinosaurios. Y permítanme, yo digo una cosa acá, me tomo un tiempito antes de arrancar. Y es que algo muy curioso, fíjense que siempre que nos hablan precisamente de animales o de formas de vida que están o que estuvieron pues viviendo en algún momento de la historia natural de nuestro planeta, casi siempre se hace referencia a los dinosaurios en los documentales, a veces a organismos un poco más recientes como los mamuts, los felinos dientes de sable y demás. Pero estas criaturas que vivieron antes de la era de los dinosaurios, que son fantásticas, casi no las muestran. Las sí las han mostrado, pero no es tan común como estos otros grupos. Así que va a ser una historia realmente muy interesante y muy grata y esperamos que de verdad a todas y a todos los que nos están viendo pues les encante porque es una historia increíble, ¿vale? Muy interesante. Súper genial porque son animales que muy poco se habla, especialmente los documentales, y además van a ser muy importantes para la formación de la vida que hoy conocemos. Totalmente, totalmente lo que dices, Cindy, porque realmente es un tema digamos, muy importante en la historia natural de nuestro planeta y que también estableció las bases para la aparición de prácticamente todas las formas de vida que conocemos hoy en día. De hecho, a mí me gusta ser muy visual y yo ya tengo aquí preparado un montón de imágenes precisamente y de material que les queremos mostrar a medida que vayamos arrancando esto. Entonces, cuando nos permitan mostrar lo que estoy compartiendo en pantalla, arrancamos de una. Mientras va apareciendo, les quiero contar algo bien interesante. Recuerden que los dinosaurios como tal estuvieron en nuestro planeta aproximadamente durante 160 millones de años. Uno dirá, bueno, eso es harto tiempo, ¿cierto? Eso es muchísimo tiempo. Claro, es bastante tiempo. Pero lo interesante es que si nosotros comparamos esos 160 millones de años que estuvieron los dinosaurios en nuestro planeta versus toda la historia natural de nuestro planeta, que es de aproximadamente unos 4.600 millones de años, bueno, los dinosaurios se quedan realmente, digamos que pocos en proporción. Por eso es tan interesante, ¿vale? Dicho eso, yo creo que es hora de arrancar con esta historia. ¿Listo? Algo bien interesante y bien particular es que las formas de vida que habitaron nuestro planeta antes de la era de los dinosaurios, a vista, por forma, por apariencia, parecen de otro planeta. Parecen sacadas no sé, una película de ciencia ficción, un libro, un videojuego, porque realmente son muy extrañas. Y digo extrañas porque son poco, ¿cómo decirlo? Ya sé cómo decirlo mejor, son muy diferentes a lo que conocemos hoy en día. Por ejemplo, lo que estamos viendo en pantalla es una criatura que vivió hace unos más o menos 550 millones de años. Se llama Alucigenia y la coloqué precisamente para que tengamos en cuenta eso. Criaturas extrañas, que es lo que viene de este momento en adelante, ¿vale? Es una cosa impresionante. Y bueno, qué mejor forma de arrancar esta historia que con el inicio, ¿sí o no? Tenemos nuestro planeta, la Tierra. Ya habíamos dicho que tiene aproximadamente 4.600 millones de años, 4.500 millones de años, siempre hay unas aproximaciones allí de antigüedad. Y según los paleontólogos, según las paleontólogas, los biólogos, los trabajos que han realizado, también los geólogos, al parecer la vida como tal, apareció en nuestro planeta aproximadamente hace unos 3.800 millones de años. Claro, los primeros momentos o instantes de la Tierra, pues nuestro planeta era bastante, ¿cómo decirlo? Bastante hostil, bastante, bueno, con ambientes muy, muy adversos, pues, como lo estamos viendo en la imagen. Pero como siempre es habitual en la naturaleza, las cosas no se quedan estáticas, continúan.
y los ambientes de nuestro planeta cambiaron gradualmente, poco a poco. A medida que el tiempo iba avanzando, apareció el agua, empezó a aparecer la atmósfera como tal, y en un momento en particular, hace unos 3.800 millones de años, como yo les comentaba, aparecen las primeras formas de vida. Obviamente las primeras eran en principio bastante simples. Ojo, cuando digo simples, me refiero, porque todas las formas de vida son bastante complejas en sí, me refiero a que eran microscópicas, unicelulares, pero como siempre la evolución y todos los procesos naturales permitieron que aparecieran formas de vida más complejas, hasta que llegaron los primeros organismos multicelulares, como los que estamos viendo en la imagen, parecidos a medusas, parecidos a corales, con cuerpo blando como tal, y bueno, este de alguna manera fue el punto y aparte de las primeras formas de vida como tal, multi o pluricelulares. Yo no sé si en este momento de nuestra charla, de nuestra historia, porque aquí también tenemos como una imagen de otro planeta, ¿no? Pero recuerden, todo lo que estamos viendo, según los registros, existió como tal, existió como tal. ¿Tenemos alguna pregunta por parte de pronto de Cindy, por parte de pronto de Andrés o de alguna de las personas que nos están acompañando? Que también yo aprovecho para darles un gran saludo a los que nos están viendo. Mira, aquí nos están diciendo, sí, las ilustraciones son espectaculares. En particular, la que estamos viendo es de un ilustrador científico con el nombre Taiko. Bueno, Taiko es un nombre de usuario, unas ilustraciones espectaculares, bellísimas. A medida que vayamos avanzando, se van a dar cuenta los detalles y demás. Una cosa increíble. Yo te tengo una consulta rápida. Claro. Las imágenes que estamos presenciando, todas las reconstrucciones son del mismo artista o estás haciendo una recopilación de distintos artistas acá, de distintos paleoartistas? Esa pregunta me parece súper importante y muchas gracias, Andrés. Claro que sí. Las primeras que vimos eran de artistas diferentes al que estamos viendo en particular. Lo que nosotros vamos a ver de este punto en adelante, la mayoría, por no decir todas, son del mismo artista, el señor Taiko. Disculpen si la pronunciación no. Señor Tico, vamos a decirlo así mejor. Entonces, sí, señores. Yo tengo una pregunta, Sebas, porque muchas de las formas de vida eran acuáticas, ¿habían también terrestres? Eso me encanta también, me parece súper, súper interesante. Bueno, aquí arrancamos con algo en particular. Digamos que, dando un paso para atrás, cuando inició la vida en nuestro planeta, hay algunos autores que plantean que el origen de la vida, recuerden, a veces puede variar dependiendo del autor, que el origen de la vida se, digamos, desarrolló o inició en sustratos rocosos, en material rocoso como tal, donde habían minerales y estas formas de vida podían obtener energía de allí. Obviamente siempre en relación al agua, pero hay otros autores que plantean que el origen de la vida fue directamente de una en el agua, en los primeros lagos, por así decirlo. Entonces, digamos que eso todavía está en investigación. Ahora, llegando a estos organismos que son un poco más recientes, entre comillas, ¿no? Igual sabemos que estamos aquí hace más de unos 600 millones de años aproximadamente, las primeras formas de vida multicelulares. Recuerden que a veces los tiempos van a variar un poco. En principio todas eran acuáticas, en principio todas eran de los océanos primitivos de nuestro planeta, ¿vale? Posiblemente por la estabilidad del ambiente. El agua, digamos que conserva mucho el tema de las condiciones de los ambientes, valga la redundancia, porque en ese momento la superficie, por así decirlo, era muy adversa. Había poco oxígeno libre, la atmósfera todavía estaba empezando pues a tomar sus características propias, había mucha radiación, entre muchísimas otras cosas más. Entonces, me encanta la pregunta que haces, Cindy, me encanta la pregunta que haces, Andrés, y bueno, yo creo que continuemos. ¿Qué dicen? Súper, hagámosle. Me parece increíble. Llegamos a un momento de la historia que los científicos les gusta mucho decir que ocurrió la explosión de la diversidad de nuestro planeta, y es en un momento de la historia conocido como el Cámbrico. Ya cuando hablamos de estos nombres así como raros, estoy haciendo precisamente noción a algo que se denomina periodos geológicos. Digamos que nuestro planeta como tal, y toda su historia natural, está dividida en fracciones de tiempo, ¿vale? Y tenemos los periodos geológicos, las eras geológicas, los eones, digamos que en tamaño serían los eones, las eras y los periodos, ¿vale? Y en particular aquí tenemos el periodo Cámbrico, 570, 550 millones de años, arrancamos aquí, y en este momento en los registros fósiles, en los hallazgos, lo que nos muestran las investigaciones es que aparecen una gran cantidad de formas de vida.
de un momento a otro, entre comillas, en la historia natural de nuestro planeta. En este punto y aparte de la historia, prácticamente dieron origen y aparecieron todos los representantes animales de nuestro planeta, o al menos la mayoría, ¿vale? Una cosa espectacular. Lo que ustedes están viendo ahí es como posiblemente se vieron haber observado, se vieron haber visto los ecosistemas en este momento, en las aguas poco profundas. ¿Mm? Y fíjense que aquí tenemos organismos que igual se ven bastante extraños, bastante particulares. El que vemos más grande, el de mayor tamaño, que está en toda la mitad de la imagen, es un artrópodo antiguo. Cuando digo artrópodo me refiero a organismos que están en el mismo grupo donde están los insectos, donde están las arañas, donde están los crustáceos como tal. Son artrópodos primitivos, acuáticos. Y ojo, no significa que por ser artrópodos eran pequeños. Al parecer el Anomalocaris, que es el que estamos viendo en la mitad, posiblemente alcanzó tamaños superiores al metro de longitud, lo que lo convirtió en uno de los depredadores principales del momento, una locura. Y tiene algo también increíble. Fíjense la parte delantera de su cuerpo, donde está la cabeza y donde tiene esas enormes pinzas o tenazas, por así decirlo. Ahí está su aparato bucal. Ahí tenemos ojos. O sea que en este momento de la historia de nuestro planeta aparecen los ojos. Y las primeras formas de vida que tienen ojos avanzados, ojos compuestos, pues son los artrópodos como el que estamos viendo, como el Anomalocaris. Teníamos una pregunta de un seguidor y era si el agua era salada o dulce. Esta pregunta está también muy interesante. Digamos que en principio, la mayor parte de los océanos, pues de hecho en este momento de la historia había un enorme océano gigantesco denominado Pantalaza. En principio era salado por la gran cantidad de minerales que había, pero cuando empezaron todas estas dinámicas continentales, cuando empezó a cambiar el ambiente y demás, empezaron a jugar los papeles, por ejemplo, los sustratos y todo eso como ocurre hoy en día, para que algunos cuerpos de agua, lo voy a llamar así, dejaran tener esas características, pues, de ambiente salado, por así decirlo, y ya tuviera las características de agua dulce, ¿vale? Pero en principio aquí estamos en un océano, es decir, aquí tenemos agua con minerales, salada. Tenemos otra pregunta. Tengo una consulta. ¿Por qué la vida inició en el océano? Esta también está muy, muy, muy interesante. Y aquí remonto un poco atrás, precisamente con lo que hablábamos, ¿no? Y es que nuevamente tenemos en cuenta que los océanos, los cuerpos de agua, normalmente son ambientes muy estables. Y dependiendo de las condiciones que pueden haber ahí, no sé, materiales y sustancias que las formas de vida pueden utilizar, por eso se plantea la hipótesis, lo voy a llamar así, del origen de la vida en estos lugares, ¿vale? Precisamente porque son ambientes estables, porque son ambientes que tienen recursos que las formas de vida pueden utilizar. ¿Listo? Entonces, esto es uno de los planteamientos que se ponen allí en tela de juicio cuando se habla de origen de las formas de vida, de la vida en los primeros océanos y en los primeros cuerpos de agua de nuestro planeta. Muy interesante todas estas formas y me hace pensar por qué alcanzaron tamaños tan grandes. Si nos ponemos a pensar hoy en día, las arañas o los insectos tienden a ser de tamaños pequeños. ¿Por qué era que estos individuos eran tan grandes, Sebas? Sí, pues bueno, aquí viene otra cosa interesante y muchas veces es por la disponibilidad de recursos y en ocasiones también por la disponibilidad de oxígeno. Obviamente aquí estamos hablando del agua, ¿no? Pero digamos que el oxígeno ha cumplido un papel y un rol importante en el tema de los tamaños, principalmente en los artrópodos. Entonces, si nosotros combinamos estas condiciones, tanto de oxígeno, tanto de los recursos que hay allí, ¿listo? Permitimos o se permite pues que en la naturaleza aparezcan organismos puntualmente de estas características artrópodos de tamaños considerables. Y claro, tenemos el Anomalocaris, por ejemplo, que es de 1 metro aproximadamente, tal vez en algunos casos lo lograba superar, pero lo que viene después son artrópodos de mayor tamaño que vamos a conocer muy pronto. Esto se pone muy bueno, ¿vale? Pero ojo, no dejemos de lado a lo pequeño también es muy importante. Si nosotros quitamos la mirada un momento, encontramos criaturas alrededor del Anomalocaris y algunas son bastante extrañas y bastante particulares. De hecho, hay algunas que parecen como gusanos, por así llamarlo, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos otra vista de este espectacular organismo, este increíble Anomalocaris, pero yo quiero que nos concentremos en algunos organismos que estaban en el sustrato, ¿no? En el lecho, pues, un poco más pequeños.
Fíjense que lo mismo, o sea, parecen lo mismo, lo voy a repetir siempre, de otro planeta, es una locura. Esto que parece, no sé, es como una especie de tal vez araña, no sé, se ve rara como al revés. Bueno, al parecer, este en particular que estamos viendo, este ser, estaba muy emparentado, estaba relacionado de alguna manera con los moluscos, algo así como los bivalvos, como las almejas y demás. Se llama el Wiwaxia. Yo sé, estos nombres nuevamente se ven muy raros, suenan muy extraños. Algunos parecen hechizos de Harry Potter, de verdad es una locura, Wiwaxia. Y si notamos al fondo en la imagen un poco desenfocado, pues tenemos algo como alargado, bien interesante. Ese es un trilobite, un artrópodo antiguo. Y yo creo que en este momento las personas y en particular todos los que nos están viendo, se hacen la pregunta, bueno, ok, súper, que nos estás mostrando todas estas criaturas, son bastante raras, bastante extrañas, curiosas, diversas, pero ¿cómo se sabe que existieron? Y es muy importante tener en cuenta eso. ¿Cómo se sabe de la existencia de todos estos organismos? Y es gracias a objetos como el que yo tengo acá. Lo que nosotros estamos observando aquí precisamente es un fósil. Y los fósiles son estos restos que quedan de los organismos primitivos que gracias a las condiciones de ciertos lugares en particular, donde muere una especie, donde muere un animal, donde muere una planta, donde muere un ejemplar cualquiera, las condiciones permitan pues que queden estas huellas, lo voy a decir así, estas pistas de la vida antigua y pasada. De hecho, es clave para los paleontólogos y para la humanidad en general entender las formas de vida, la historia natural de nuestro planeta, gracias a los fósiles. Los fósiles son fundamentales. Los fósiles son una clave muy, muy importante. Y ahora, antes de continuar, yo les quiero mostrar algo. Para esto me voy a devolver, quiero otra vez que miremos al Anomalocaris, a nuestro artrópodo antiguo. Fíjense que él tiene algo en su cuerpo, ¿no? Parece que su cuerpo estuviera como dividido en secciones o en partes. A eso se le llama segmentación, es un animal o es un organismo segmentado. Y bueno, esta es una de las características que este ejemplar tiene y que comparte con organismos actuales. Yo aquí tengo precisamente un animal que también tiene el cuerpo segmentado, se los quiero mostrar, porque me parece importante. De hecho, también las formas de vida actuales nos permiten de alguna manera entender lo que existió hace muchísimo tiempo, y es el que tenemos acá. Lo que están viendo es una especie de cucaracha. No es la misma cucaracha que nosotros vemos a veces en la cocina, pues pequeña y rápida, también es una cucaracha, pero esta en particular es una especie grande, gigante, lo voy a llamar así. Uy, preguntas. Un momentico. Claro que sí. Un momentico. Tenemos una pausa aquí de producción, necesitamos que apuntes la cucaracha a la cámara para mostrarnos efectivamente la segmentación. Muy bien, muy bien. Aquí está, perfecto. Ahí lo tenemos, fíjense. Lo voy a volver así un poquito más. Un poquito para eso. Ahí se logra ver perfectamente. Excelente. Y hagamos algo. Con mucho cuidado, mostrémosla por la parte inferior. Así, a ver. Para que veamos precisamente ese cuerpo o esa segmentación. Ahí está. Sus patas también características que precisamente se le denominan artrópodos también por eso, ¿no? Porque sus patas o sus extremidades tienen diferentes articulaciones, muchas precisamente. Claro que el Anomalocaris que estamos viendo en la imagen no tiene patas todavía, tiene estas estructuras pues para su ¿cómo decirlo? Para su locomoción de alguna manera. Pero bueno, aquí tenemos, recuerden, en apariencia bastante similares hasta cierto punto. Entonces, algo muy interesante a tener en cuenta. Recuerden, una cucaracha, en este caso, una especie que se conoce como Bláptica dubia, cuerpo segmentado, también un artrópodo, al igual que nuestro querido Anomalocaris del Cámbrico, hace más de 500 millones de años. Acaba de pasar una pregunta. Claro que sí, a ver, ¿qué pregunta tenemos? Nos pregunta Daniela Granados, ¿cuántos segmentos tiene? Me encanta eso. Claro que sí. Nosotros también, o bueno, yo siempre digo nosotros, la humanidad, los científicos y los paleontólogos, ¿saben cuántos segmentos tienen estos organismos nuevamente por los fósiles? Y dependiendo del estado de preservación que tengan los fósiles como tal de cada una de estas especies, se puede saber el número de segmentos, se puede saber incluso las características del ojo que hablábamos ahorita, el ojo compuesto, si tienen apéndices, por ejemplo, si tienen algunos detalles en particular, muchas veces, y si se tiene la suerte, en los fósiles y en el registro
sí queda. Entonces, por eso es que son tan importantes los... Uy, pregunta, ¿Y qué cuéntamelo se todo. conserva de los fósiles? ¿Qué partes se conserva todo el animal? Normalmente la fosilización está asociada con estructuras duras de los organismos, ¿vale? Por ejemplo, si hablamos de los vertebrados como nosotros, que tenemos huesos, que tenemos dientes, normalmente la fosilización entra allí. Por muchos procesos naturales se empieza a desgastar el material óseo, el hueso como tal, y es como si quedara un molde. Lo digo de esta manera, es mucho más complejo que eso. De hecho, si nosotros nos ponemos un poco más estrictos, podemos hablar de algo que se denomina la mineralización. Es como si en el hueso, a medida que él se va descomponiendo en algunas zonas, es rellenado por minerales y por ciertos tipos de materiales rocosos asociados allí que permiten que perduren, que quede el molde precisamente de la pieza o del organismo. En este caso, por ejemplo, estos artrópodos antiguos por allá del Cámbrico, la quitina, que posiblemente era lo que formaba su estructura fuerte, la quitina es parecida hasta cierto punto a la queratina, que es la que forma nuestro cabello. En el caso de los artrópodos es la que forma las estructuras de ellos, sus corazas, por así decirlo, la de los insectos, la de las arañas. Entonces, claro, estas estructuras duras posiblemente son las que están asociadas allí al tema de la fosilización. Normalmente el material blando no se fosiliza tan fácil, normalmente, porque hay casos increíbles donde sí se fosiliza, ¿vale? Donde sí se fosiliza. Yo sé que no es tema ahorita de conversación, hoy los protagonistas no son los dinosaurios, pero si de pronto ustedes quieren investigar o indagar un poco más de esto, hay un dinosaurio pico de pato que le apodaron Leonardo de cariño, y resulta que Leonardo, este pico de pato, en su proceso de fosilización, y lo voy a decir así, lo voy a arriesgar a decirlo así, se fosilizaron sus órganos y gracias a esto se pudieron hacer muchas investigaciones de la estructura interna del dinosaurio como tal. Entonces, una cosa espectacular, cuando puedan, investiguenlo, Leonardo, pico de pato, fósil, es como una momia, o sea, se ve increíble, se ve increíble. Entonces, genial esa pregunta, Cindy, genial esas preguntas, Andrés, y pues a los que nos están viendo y nos están haciendo estas preguntas espectaculares. Espectaculares. Tenemos ¿Vale? otra pregunta también de Claro que Daniela sí. Granado. Ella te pregunta, ¿logran tener los mismos segmentos a la cucaracha actual? Y mira que esa pregunta también está interesante. Hagamos algo, miremos nuevamente nuestra cucaracha y miremos los segmentos que tiene después de las... Aquí está, perfecto. Después de las protoalas. Esta es una hembra, las hembras normalmente de esta especie no tienen alas. Y miremos los segmentos. Vamos a ver, vamos a contarlo, tal cual. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 segmentos. Es lo que cuento yo después de las protoalas que tiene justo acá, ¿vale? Normalmente los Anomalocaris, según los fósiles y demás, tienen 11 o 12 segmentos, si no me falla la memoria. Entonces, fíjense que es un número similar, pero normalmente, al menos en este caso puntual de esta especie y del Anomalocaris, no coincidiría, pero a veces puede ocurrir con otros artrópodos que sí hay una especie ahí como de similitud con eso. Entonces, me encanta esa pregunta también, súper interesante. Recuerden, Anomalocaris, uno de los organismos que estamos viendo precisamente de el Cámbrico, entre todos los que estamos observando, ¿vale? Excelente. Continuamos nuestra historia, la historia que aquí va a tomar un giro muy particular. Fíjense que hasta el momento hemos hablado de artrópodos marinos, algunos de gran tamaño como el Anomalocaris, estos que parecían moluscos, que tenían como estas estructuras que parecían patas. Pero bueno, ¿y dónde entran los cordados? ¿Dónde entran los vertebrados, como nosotros y como nosotras que nos estamos viendo acá? Bueno, yo en este momento les estoy mostrando una imagen de que para muchos es posiblemente el ancestro, o al menos está relacionado al origen de los cordados. Y cuando digo cordados me refiero a los organismos que tienen este sistema nervioso que en nuestro caso está dentro de la columna vertebral y que en un momento de nuestro desarrollo se forma algo que se llama la notocorda, que después se va a convertir precisamente en estructuras nerviosas. Entonces, el que estamos viendo, al parecer, tenía estas características de cordado, un cordado primitivo, se llama picaya. Y yo sé, parece un gusano, pues bueno, los gusanos realmente no son cordados, pero este en particular sí tiene al parecer esa característica. De hecho, en el detalle de la imagen se alcanza a notar, ¿no? Es algo bastante particular, bastante interesante. Y nuevamente se ve como un organismo raro, extraño por allá, pero bueno,
muy importante porque está ligado al origen, posiblemente al origen de los cordados, o al menos nos muestra evidencias de cordados bastante antiguos, bastante antiguos. Y claro, yo sé que de cordado a vertebrado pues también hay un trecho relativamente grande, pero bueno, menos mal tenemos la evidencia fósil, las investigaciones, y aquí les estoy presentando el que para muchos posiblemente, siempre digo posiblemente porque a veces puede variar, puede haber un descubrimiento dentro de unos días, por ejemplo, unos años, que cambie un poco las cosas o que hagan un cálculo nuevo de tiempos, bueno, pero el caso es que el que estamos viendo es para muchos el primer vertebrado, el primer vertebrado. Este es un pez bastante, bastante particular. Él no tenía mandíbula como nosotros, que pues la podemos articular, podemos utilizarla para alimentarnos. Él lo que realmente tenía era un orificio, una especie como de ventana, pues, y por medio de ella, él se acercaba a lugares donde había alimento para él, nutrientes, voy a llamarlo así, y es como si chupara o raspara, pues, algo parecido hasta cierto punto a lo que hacen los peces que comúnmente se les denomina las cuchas, parecido hasta cierto punto, porque no es igual. Este pez en particular está dentro de un grupo de peces muy antiguos, que pues de hecho son los primeros peces que aparecieron en nuestro planeta, que son los agnatos, ¿vale? Es decir, no tienen mandíbula, tienen este orificio para absorber, para alimentarse precisamente. Y fíjense que aún no tiene las aletas típicas y características que tienen los peces que conocemos, ¿cierto? O los peces con aletas lobuladas, que a veces también se les dice, peces un poco más, pues, mucho más recientes. Entonces, bien interesante y bien particular, ¿no? Era muy pequeño, no superaba el tamaño de nuestro dedo. De hecho, algunos de estos vertebrados primitivos no superaban en algunos casos el tamaño de la mitad de nuestro dedo pulgar. Es una cosa muy particular y muy interesante. Aquí tenemos el nombre precisamente por si quieren lo mismo, indagar un poco más de él. Lástima porque el tiempo a veces no alcanza y son temas muy interesantes. Voy a arriesgar a leerlo. Voy a arriesgar a leerlo porque realmente hay unos nombres que es una locura, pero bueno. Milocunmingia. Milocunmingia es este pez en particular. Podríamos decir nuestro primer ancestro en el sentido, pues, de ser un vertebrado, de estar conectado, pues, a nosotros en este sentido de ser uno de los primeros vertebrados o el primer vertebrado que se sepa a la fecha, ¿no? Hay otros representantes. Hay un pez también muy antiguo que se llama el Jaicochis, que también se considera uno de los primeros vertebrados. Entonces, lo mismo, ahí están las investigaciones, los debates y los diálogos en la comunidad científica, pero el tema de la aparición de estos organismos es muy antiguo y sí, fue en el Cámbrico. En particular, a finales ya del Cámbrico ya teníamos vertebrados antiguos, basales o muy primitivos. Entonces es algo increíble e interesante. Voy a hacer una pausa, que a mí me gusta mucho hablar. Eso, para las preguntas y las dudas que tengamos. Eso sí, no me vayan a corchar, ¿no? Por favor. La pregunta que viene me gusta, de hecho. Me encanta. Adelante. Entonces, bueno, yo tengo una pregunta y Sebas, ¿por qué habían otros vertebrados diferentes a peces o los primeros vertebrados que aparecen en el Cámbrico van a ser los peces? Pues según los registros, los primeros vertebrados basales, primitivos, como el que vimos ahorita, sí están asociados al Cámbrico. Entonces, a finales del Cámbrico y a inicios del nuevo periodo que vamos a arrancar acá, que se llama el Ordovícico, o Ordovicio también, u Ordovicio, tal vez lo consigan en algunos libros, ahí están en ese momento, en esos lapsos de tiempo, el tema de los vertebrados como tal. Súper tu pregunta, excelente. Perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿O continuamos la historia y nuestro viaje? Tenemos una duda de Altair, de hecho. Excelente. ¿Qué pregunta tiene Altair? Nos la recalca Alex. ¿Cómo se asignan los colores en estas ilustraciones? Uf. ¿Cómo sabían de qué color eran los organismos? Yo sé que la pregunta es un poco trampa. Yo les dije que no me corcharan, no me corcharan. Bueno, el tema del color es complicado. El tema del color es complicado cuando hablamos en términos de estos organismos, sobre todo los que son tan antiguos, como estos artrópodos, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Normalmente los colores que nosotros vemos en las reconstrucciones como tal, en las ilustraciones y demás, en los modelos que se hacen, son hipotéticos. Es decir, es difícil saber el color característico que tendría alguno de estos organismos, ¿vale? Y esta situación se pone un poco más sencilla, entre comillas, con seres un poco más recientes. Por ejemplo, hace unos años, vuelvo otra vez con el ejemplo de los dinosaurios,
pero la mayoría de los colores que nosotros vemos en los dinosaurios también son hipotéticos, pero hace poco se encontró el resto de la cola de un dinosaurio fosilizado y bueno, pues en esta fosilización que ahí estuvo o jugó un papel muy importante el ámbar, que el ámbar es básicamente savia fosilizada, como la que sale en Jurassic Park, ayudó a que se preservaran los colores de este dinosaurio. Entonces, fíjense que a veces hay suerte para ver el tema de los colores, pero a veces es muy complicado cuando hablamos ya de estos organismos tan primitivos y tan antiguos. Entonces, genial esa pregunta, Increíble. muy chévere, muy chévere. Bueno, continuemos. Como yo les decía, aquí iniciamos un momento de la historia conocido como el Ordovícico. Y esto aquí se pone buenísimo porque los artrópodos que vimos antes, como el Anomalocaris, en este caso en particular aparecen algunos de mayor tamaño todavía, más grandes. De hecho, lo que estamos viendo son algunos animales que se les dice comúnmente, aunque realmente no es bueno llamarlos así, pero se les dice escorpiones marinos gigantes. No son escorpiones realmente, ese nombre lo tienen por la estructura, manera de, en este caso, aleta que tiene en la parte de atrás que le ayudaba a su locomoción. Realmente su nombre es Eurypteridos, un nombre horrible, yo sé, pero bueno, nuestro gusto por la clasificación y nombrar los organismos. Entonces son Eurypteridos, ¿listo? O escorpiones marinos gigantes, ya saben, nombre común. Y algunos alcanzaron un tamaño superior a los 2 metros, a los 2 metros. Obviamente no al inicio del periodo de una ya salieron así gigantescos, pero sí hubo eurypteridos de mayor tamaño, mucho más grandes que esto. Por ejemplo, hubo uno que se denominaba el Acutiramus, por si quieren también investigarlo. El Pterigotus, bueno, hay muchos ejemplos de organismos de gran tamaño como estos que alcanzaban dimensiones cerca de los 2 metros, una locura, y eran depredadores en principio. Es decir que, wow, porque en este momento en la historia, pues los artrópodos, pues eran como los dominantes, entre comillas, los vertebrados, los peces, como los que vimos ahorita, pues estábamos como a la sombra, ¿no? A la sombra acuática, éramos muy pequeños, pues no teníamos todavía mandíbulas, entonces era muy difícil que nos defendiéramos, muchas cosas así. Entonces una cosa bien interesante y bien particular, ¿no? Este tema de las dominancias. Pero resulta que precisamente en el Ordovícico empiezan a proliferar y a volverse muy exitosos otro grupo de animales, y los tenemos acá, y es los moluscos. Sobre todo unos grupos, o bueno, un grupo en particular que se conoce como los ortoceras o los ortoconos, que son básicamente como calamares en forma, pero tenían un gran, ¿cuál es la palabra aquí más acertada? Una especie de caparazón cónico, por eso se llama ortoconos u ortoceras. Orto es recto, de hecho, si lo traducimos pues al ¿cómo se dice? Pues a nuestro lenguaje. Entonces, tenemos algunos moluscos de gran tamaño. De hecho, algunos, en algunos casos, más de 4 metros. Es una cosa impresionante y eran también depredadores. Entonces, aquí vemos cómo las dinámicas ambientales empiezan a cambiar un poco, ¿no? Los artrópodos, que en principio eran los principales, dan un vuelco aquí pues considerable, porque los moluscos es como los que se vuelven en este momento y posterior los principales depredadores. Y cuando digo principales me refiero a los de mayor tamaño, ¿no? A los más grandes. No voy a decir ni a los mejor adaptados, ni a los más fuertes también, porque a veces cuando uno dice que el más fuerte es el mejor, el que sobrevive, realmente no es así. Generalmente la afirmación es el más apto, el que tiene las características que le permitan sobresalir más en el ambiente. No es porque sea el más fuerte físicamente, no, el más apto. Pero en particular sobresalían mucho aquí los moluscos. Claro que había otras formas de vida, ¿no? Recuerden que ya tenemos aquí organismos tipo esponja, coral, medusa, anémona y demás. Una cosa bien particular y bien interesante. Me gustaría hacer además el inciso de que aquí empezó un grupo Por favor. Que nos acabas de mostrar en Fósil. Me encanta. Voy a volverlo a mostrar. Y sí, aprovechando eso, si quieres, Andrés, cuéntanos un poco, por favor. Aquí lo tenemos. Bueno, necesitamos aquí, por parte de producción, la cámara de Sebas. Eso. Un apoyo ahí. Excelente, perfecto. A ver, que la luz nos ayude, porque quiero que se vean las características. A ver, la mejor posición. Ahí está, perfecto. Muy bien. Ok. ¿Quién en el público lo reconoce? Uy, esa pregunta está interesante. Yo creo que varios ya la están respondiendo de una. Porque me consta que más de uno
más de uno las conoce. Sobre todo si a ver, démosles pistas. Coméntame de dónde salió ese fósil. Bueno, pues resulta que este fósil lo encontré o lo encontramos con un grupo de compañeros que estábamos en una expedición, llamémoslo así, en unas montañas muy cerca a la mesa. Entonces, estábamos caminando y cerca a una saliente rocosa estaba ahí nomás. De hecho, fue muy sencillo sacarlo, no tuvimos que hacer nada físico fuerte. Entonces, así fue pues la historia de este. Y en particular sé de personas que han visto cosas similares, por ahí creo que ya lo escribieron, alguien de los que nos está mirando súper. Sí, Por ejemplo, en Villa de Leyva, precisamente, son José muy dio con la comunes. respuesta. Nah, José fue el primero en genial. darse cuenta. Ahí sale en la pantalla. Efectivamente, una monita. Tal cual como nos Bueno, acabas de comentar, fue el momento de los moluscos, así que fue el momento en el que los amonoideos, como se conoce el grupo, empezaron a proliferar en los océanos. Ah, no fue el ese dato único. me encanta ese dato. Yo noto aquí algo diferente, ¿no? Yo noto algo aquí diferente. Fíjate que la monita, que de hecho la monita también es un molusco tipo calamar, voy a decirle tipo calamar, eh, calamar primitivo, entre comillas. Fíjense que la concha, que es lo que estamos viendo acá, es un poco diferente a la del que vimos ahorita, de los ortoconos. La de las amonitas es a manera o a forma, pues en forma de espiral, que eso las hace muy atractivas precisamente en los fósiles y es una de las características que las diferencia precisamente de los ortocera o los ortoconos que estamos viendo, que pues la concha es alargada en forma de cono, en Ujú. cambio esta es de espiral, me encanta. Oye Andrés, ¿tú sabes si de pronto todas las amonitas tenían esta forma en particular o de pronto habían otras estructuras de la concha? Tal vez, no sé, ¿qué nos puedas contar de eso? Bueno, a ver. eh, seguro tengo un maestro por ahí que me regañaría por los términos que voy a usar, pero es para ser general, no quiero dejar afuera a nadie. A ver, A veces pasa. usemos un poquito como ejemplo los moluscos que ya tenemos en pantalla, los Ok, ortoconos que nos comenta, que nos comentas. Resulta que por lo general estos moluscos tienen una serie de válvulas internas dentro de su concha, de su caparazón, para almacenar agua y mantener un sistema de flotación. como submarinos. ¿Dijiste eso? Me imagino un Exacto, submarino. un submarino biológico. Toda la cuestión de la disposición de estas cámaras, la quilla, que es como ese gorrito, ese sombrerito que vemos por encima del ojo del, del cefalópodo, del calamar gigante ordovícico. Eso, perfecto. Ahí nos lo está señalando Seba. Todas estas características presentan sinapomorfias, que las podemos traducir, esta palabra rara, sinapomorfias, como caracteres diagnósticos especiales a la hora de hablar de distintos grupos de amonites y de distintos grupos de moluscos con caparazón, incluidos también estos grupos ordovícicos. No todas las amonites eran perfectamente en una espiral perfecta, algunas eran completamente alocadas, pero pues ya hablaremos un poquito más de ellas porque es en el Mesozoico en donde empiezan a diversificarse un poco más. Acá solo hacen su primera y humilde aparición. Me encanta. Entonces yo no voy a hacer spoilers, porque hablando de amonitas, hay unas cosas, perdonen la forma en cómo lo expreso, yo a veces soy muy emotivo, tal vez es la palabra, pero hay unas cosas re locas cuando hablamos en amonitas. No solamente por algunas ornamentaciones que tienen, voy a decir adornos en el caparazón, sino por los tamaños. Pero ahí hago el freno y recuerden que muy pronto vamos a tener la era mesozoica aquí también en un en vivo en particular, muy chévere y pues ahí va a haber una cabida pues para hablar de las amonitas. Pero entonces me encanta esto. Aquí continuando un poco con el tema de nuestra historia, ¿no? Digamos que ya recorrimos un poco el Cámbrico y recuerden que esto es una pincelada, realmente eran muchos grupos y ni hablar
de los ancestros y de las plantas, de los ancestros de las plantas y las plantas como tal que meritan un video solo para ellos, porque también es una cosa increíble, ¿no? Pero bueno, tenemos el Cámbrico, pasamos al Ordovícico y en este momento estamos llegando al Silúrico. Llegamos al Silúrico. Entonces, hay algo aquí muy interesante y muy particular y es que gradualmente los moluscos, pues como lo vimos ahorita, como lo estábamos hablando ahorita, proliferan bastante, pero aquí digamos que las condiciones, la naturaleza, la evolución de muchas maneras, le dio una oportunidad. Hay un dicho que dice, la naturaleza propone y pues la evolución dispone, ¿no? Entonces, Sí. ocurrió, Muy sí, bien. es una cosa muy, 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 muy chévere. Pues los vertebrados aquí empiezan como a tener su chance, empiezan a tener su chance y empiezan a aparecer algunos vertebrados, puntualmente algunos peces con características sorprendentes. Por ejemplo, algunos tenían corazas. Aparece en un grupo que se llaman ostracodermos, que es como los que vimos ahorita, pero más grandes, ya con aletas rudimentarias, pero ya tenían aletas y tenían una coraza que los permitía, o al menos es lo que se presume, les permitía defenderse, aunque a veces limitaba un poco su movilización, pues voy a decirlo así, locomoción en el agua, pero pues era una característica de que de alguna manera les brindaba pues una oportunidad contra los artrópodos que estaban en estos océanos primitivos y pues los moluscos, ¿no? Entonces es una cosa impresionante. Aquí tenemos una imagen excelente, me encanta precisamente esta imagen, porque vemos algunos precisamente de estos euripteridos, de estos escorpiones marinos gigantes, recuerden el nombre común, el nombre más adecuado, euripteridos, acercándose a uno de estos calamares primitivos con esta concha en forma de cono, ¿no? Nos damos cuenta de la diferencia de tamaño, es una cosa impresionante. Recuerden, muchos, pues prácticamente todos estos grupos eran depredadores, ¿no? En este momento de la historia, en el Silúrico, y recuerden, tenemos ahí pues el chance de, de los vertebrados, ¿no? De los vertebrados como tal. Aquí tenemos una imagen súper, me encanta esta imagen y avanzando con el tiempo, ¿no? Porque recuerden, esta historia estamos fluyendo espacio y temporalmente como tal al futuro, de alguna manera. Y aquí tenemos un vistazo precisamente de estos peces con características de estas corazas, ¿no? De estas corazas. Pero ojo, aquí ya estamos avanzando en tiempo. Fíjense que ya al fondo hay un pez con características un poco más similares a los peces que conocemos hoy en día. Fíjense las aletas, los ojos, la mandíbula. O sea que en este momento, que fue después del Silúrico, es decir, arrancamos el Devónico, ya tenemos peces con mandíbulas y algunos de gran tamaño, algunos de gran tamaño. Y hablando de tamaño y también hablando de caparazón, aquí apareció un Sí, pez muy famoso. Yo creo que lo conoces, ¿cierto, Andrés? Yo estoy seguro que lo conoces. por su pollo. ¿Cómo no conocer a este coloso de los mares? Este me encanta. La ¿Quieres gente contarnos algo cuando... de él, eso? Cuéntanos algo, qué chévere. A ver. Yo creo que también más de uno lo reconoce en el chat. Es una estrella de la evolución del planeta. Mucha Mm, gente cuando hablan de depredadores marinos gigantes, piensan directamente o en los reptiles marinos mesozoicos o en este tiburón gigante posterior del Mioceno, en el megalodón. Cuando a la hora de la verdad, los primeros en dominar los océanos, los primeros peces gigantes en dominar los océanos, o más bien los primeros depredadores, eh, fueron chicos como este. El nombre de este curioso amigo es Dunkleosteus. De hecho, aquí en Colombia tenemos restos no de este género en específico, sino de parientes muy cercanos de otros peces acorazados o placodermos, como también se les conoce. Y este claramente es un ícono dentro de todo el taxón. Es como el tiranosaurio de la época, por decirlo de una forma. Pues qué chévere esto que nos cuentas, Andrés, porque realmente sí. Digamos que con la aparición de peces pues, de este tamaño, de este porte, y no solamente como el Dunkleosteus que tenía coraza, sino como el que vimos anteriormente, que ya habían peces también de tamaños considerables sin coraza, de alguna manera vuelve a haber un giro fuerte en la historia natural, porque los peces pasan de ser, o lo voy a decir así, los vertebrados, pasamos de ser
las presas de todos, porque todo el mundo nos devoraba y todo el mundo nos comía, prácticamente la mayoría, pues, a ser ahora los depredadores o a podernos defender. Entonces, es un punto y aparte, diría yo, en la historia natural de nuestro planeta por eso. De hecho, Y bueno, tenemos una pregunta justo sobre ese punto y aparte. uy, me Vamos a dar encanta, un espacio para dos preguntas rápidas. por La, supuesto. la primera que tenemos por acá, ¿cuándo tuvimos los primeros anfibios? Uy, esta pregunta me encanta. Tú miras, Andrés, si la respondemos de una. ¿Te parece? ¿Vamos una y una? Pues de una, Me cuéntanos de encanta, una me vez y ahí dejamos encanta. la segunda en reserva. Ah, perfecto, perfecto. Precisamente en este momento, recuerden que ahora estamos en el Devónico, ¿no? Ya los peces, pues hay algunos de tamaños considerables, grandes, depredadores. Están los placodermos, que son los que tienen mandíbula y placas. Los ostracodermos, que estaban desde antes, que son los que tienen placas, pero no tienen estas mandíbulas. Y pues los peces, digamos que ya un poco más parecidos a los que conocemos hoy en día. Pero aparte de este grupo, empezaron a surgir, y oh por Dios, fíjense lo que estamos viendo acá, una cosa increíble, empezaron a surgir organismos, peces, vertebrados en particular, que empezaron a tener características que de alguna manera les permitía a ellos, voy a decirlo así, en cierto momento alejarse un poco del agua, eh, y hasta cierto punto tener dinámicas en el ambiente terrestre. Y el que estamos viendo es de los favoritos de los paleontólogos, una cosa espectacular, se llama el Tiktaalik. Y el Tiktaalik precisamente es un pez que, si nosotros vemos la historia natural, podría ser una especie de intermedio entre estas formas acuáticas de peces y la forma que posteriormente va a ser terrestre, o voy a decirlo así, anfibios como tal. Claro que los anfibios normalmente siempre están asociados al agua, pero me refiero a que es un intermedio entre esas formas que van a poder desplazarse por medios terrestres. Y ya haciendo precisamente, ya respondiendo a la pregunta en particular, en este momento de la historia, en el Devónico, es cuando aparecen los primeros anfibios. Cuando aparecen los primeros anfibios. Y este que tenemos aquí es para muchos el primer anfibio. Tal vez hubo antes algunos primitivos, formas intermedias, pero bueno, este es el acantostega, bastante antiguo, recuerden, estamos hablando del Devónico como tal, y él propiamente ya es un anfibio. Y aquí yo voy a hacer un paréntesis. Sabemos ya, respondiendo a la pregunta, que los anfibios aparecieron en el Devónico y que colonizaron de alguna manera, bueno, colonizaron no propiamente, pero ya lograban salir del agua, desplazarse en la tierra, alimentarse en tierra, ya había también plantas en la tierra, no eran como las que conocemos hoy en día, no tenían semillas, en principio eran pequeñas, pero pues ya las condiciones del planeta daba pie pues oportunidades para que estos organismos pudieran desplazarse en la superficie, ¿no? Pero ojo, aquí yo quiero hacer una aclaración, ¿vale? Una aclaración, y es que a veces nos dicen, es que los vertebrados cuando logramos salir a la superficie y llegar a la Tierra, y bueno, pues les cuento que el privilegio de salir a la superficie, de colonizar la Tierra, de desplazarse por la Tierra, es decir, los primeros que lograron caminar en la Tierra no fueron los vertebrados. Ese privilegio no lo Primicia, quitaron. primicia. Sí, primicia total. Aquí me voy a devolver un poco precisamente porque es que quiero que lo vean. Y es que los primeros que lograron desplazarse por tierra propiamente, los que de alguna manera lograron salir primero del agua, fueron los artrópodos. Los artrópodos en esa carrera nos ganaron, eran más resistentes, tenían estructuras que les permitían poder respirar hasta cierto punto, tolerar la atmósfera de este momento de nuestro planeta en la historia. Así que sí. De hecho, si nos damos cuenta, los vertebrados siempre éramos como los, no sé, pues estábamos como relegados, ¿no? Primero éramos los más pequeños, todo el cuento, pero bueno, ya la naturaleza estaba dándonos chances y fíjense lo que estaba pasando aquí, ya hay depredadores grandes y pues ya tenemos vertebrados en tierra, es decir, tenemos ya anfibios en el periodo devónico. Lo que Perfecto. en biología podríamos llamar carrera armamentística, podría decirse. Bueno, eso me encanta, esa expresión de carrera armamentista me gusta mucho porque precisamente son esas características y adaptaciones que aparecen tanto en presa como en depredador, ¿no? Que les permiten competir. Haciendo la aclaración que la evolución, hasta donde sabemos, es un proceso más que todo azaroso, ¿no?
Lo quiero aclarar acá porque a veces decimos, este organismo evolucionó para tal cosa. Y realmente es que la evolución y la naturaleza y las características del organismo permiten que aparezcan algunos atributos en el animal, en la planta, en el hongo, bueno, hay tantos, levadura, protozoario, lo que quieras, y digamos, si esta característica que apareció de manera azarosa le da una ventaja en el ambiente, pues perdura, pero si genera algo tal vez perjudicial, lo más probable es que desaparezca. Normalmente es cuando se habla, y ahí se habla mucho de la selección natural, ¿no? Que es como una especie de proceso evolutivo, de fuerza evolutiva, pero no es la única. Hay otras cosas de evolución ahí. Sería muy interesante que después habláramos solamente de evolución, porque es una cosa muy interesante, muy particular y muy chévere. Y otra cosa, Te hay tengo que otra tener también, pregunta ahí en el tintero, por favor, a ver, ¿qué pregunta que de tenemos? hecho encadena perfectamente con lo que nos estás diciendo. Claro que Nos sí. pregunta Daniela Granados. Sebas, ¿esa evolución se genera a la distribución del agua y la obtención del recurso? Mira que esta también está muy interesante. Yo voy a poner aquí un ejemplo hipotético, pero nosotros digamos que tenemos un organismo X y este organismo vive en un ambiente que tiene poca agua. Voy a arriesgarme a hacer este ejemplo, va a ser un ejemplo muy loco, bueno, un ambiente que tiene poca agua. Y resulta que de manera azarosa empiezan a aparecer organismos de esta misma especie, no de este organismo X, que tienen características que les permite obtener agua y utilizar más agua en su cuerpo, pero como viven en un ambiente con poca agua, ¿qué le va a pasar a los que surgen con esta característica? Pues chao, nada que hacer, ¿cierto? Pero resulta que los ambientes normalmente no siempre están iguales, entonces hay un cambio ambiental, un cambio ambiental. Entonces el ambiente ahora tiene una gran cantidad de agua, una enorme cantidad de agua, y estos organismos que ahora surgen también de manera azarosa, tienen esta característica que les permite aprovechar mejor el agua, utilizar mejor el agua, buscar mejor el agua y pues que la necesitan en mayor proporción, ahora van a verse beneficiados por ese cambio. Pero si se dieron cuenta fue algo azaroso, porque el ambiente puede haber perdurado así mucho más tiempo o se puede haber vuelto más seco. Entonces, siempre hay que tenerlo en cuenta, pero por supuesto que sí, digamos que hay una especie de relación interesante para responder esa pregunta en particular. Me encanta. ¿Tenemos alguna otra duda, Andrés, de nuestro público, de nuestros oyentes y televidentes, lo voy a decir así? de nuestros, de nuestros seguidores. Pues hay una pregunta más que de hecho ahora mismo está en pantalla y es ¿cuándo vimos algún insecto? De momento solo hay invertebrados extraños. Pues fíjate que me gusta mucho la pregunta también, me gusta mucho, mucho también la pregunta, porque bueno, me voy a adelantar un poco. De hecho, aprovechemos la oportunidad para adelantarnos un poco, demos un paso más adelante, un paso más allá en esta historia natural, porque resulta que el tema de los insectos, digamos que el boom de los insectos así chévere, ocurre en un periodo posterior al Devónico, que es el Carbonífero, como lo que estamos viendo en pantalla. Entonces, tenemos aquí una ilustración del Carbonífero, un momento de la historia donde primero los insectos empiezan a aumentar su número, ya habían aparecido un poco antes, pero aquí empiezan a diversificarse, aparecen de hecho insectos voladores. En eso también nos ganaron los artrópodos, fueron los primeros en volar, nos ganaron en todo. Sí. Entonces, sí, eso es una cosa muy interesante, muy, muy curiosa, pero bueno, aparecen insectos voladores y no solamente insectos. Aquí también aparecen propiamente arañas primitivas, pero sí arañas, y de hecho organismos muy parecidos, aunque lo mismo, estaban un poco antes, pero organismos como el que estamos viendo, parecidos a los 100 pies o a los 1000 pies. De hecho, en este momento de la historia de nuestro planeta, las condiciones permitieron que hubiera una gran cantidad de material vegetal, como lo estamos viendo en la imagen. Hay una gran cantidad de bosques, y esto que generó un aumento en la cantidad de oxígeno en la atmósfera. Y lo que hemos hablado antes, a veces el oxígeno está relacionado con el aumento de tamaño, sobre todo en artrópodos. ¿Qué pasó? Aparecieron artrópodos de gran tamaño, pero en la Tierra. Una cosa increíble. Lo que ustedes están Además viendo... de aclarar el inciso de que como tuvieron la oportunidad de salir del agua, primero encontraron vía libre para diversificarse. Totalmente, claro, porque estaban desde antes. Es una cosa súper, súper... lo mismo, particular y novedosa. Lo voy a llamar así, lo voy a llamar así. Voy a cambiar la vista para que podamos ver un poco mejor. La ¿Qué vemos en libélula que pantalla, ustedes... Sebas? ¿Qué es eso? Dime.
Ah, ¿Qué organismos vemos perfecto. en pantalla? Fíjate que cambié precisamente la imagen por eso, porque quería que ustedes vieran, digamos que en la imagen hay diferentes tipos de animales, y vemos dos en particular que yo quiero hacer énfasis. Yo quiero hacer énfasis en dos. Primero, el que está volando, ¿no? El que está ahí como, es un insecto al lado. Es una libélula primitiva. Respondiendo un poco a tu pregunta, Andrés, y esta libélula en particular es muy, muy interesante, porque resulta que es posiblemente el insecto volador de mayor tamaño en toda la historia natural de nuestro planeta. Se llama la meganeura. Imagínate una libélula, como las que vemos hoy en día, pero de aproximadamente 1 metro de envergadura. 1 metro de envergadura, es decir, de punta a punta de alas, 1 metro. Era enorme. O sea, Tan grande imagínate una como un libélula. águila. Como un Claro, águila pequeña. sí, tal cual, qué locura, ¿no? Es una cosa impresionante. Era tan grande que se alimentaba de vertebrados pequeños, los podía capturar y llevárselos y alimentarse de ellos. Era un monstruo, era una reina, pues, de los cielos. Era una locura, literalmente era un dragón alado, pues, de esta época, de este momento del Carbonífero. Recuerden que estamos en el Carbonífero. Entonces, increíble. Y fíjense que en la imagen estamos viendo otras cosas. Yo no sé si de pronto Cindy o Andrés, ustedes ven algo aparte de la meganeura que tal vez llame un poco su atención. Veo El algo cien que pies gigante. ¿Acaso lo también. conocía? Mira. Bueno, ¿Qué más eso que pies? ustedes... Eso. Eso que tuviste, Cindy, que es como un 100 pies gigante, es, bueno, de los artrópodos más largos que han existido. Tal vez los más grandes fueron acuáticos, ¿se acuerdan? Los euripterios, que algunos superaban un poco el tema de los 2 metros, pero en tema de longitud, este es uno de los más largos. Se llama Artropleura y está está emparentada, no voy a decir muy emparentada, está emparentada con los 100 pies y un poco más con los 1000 pies. ¿Vale? Es de un grupo que es los diplópodos. El nombre, lo importante es que está emparentada hasta cierto punto con los 1000 pies. Al parecer era herbívora, pero igual no le quita lo sorprendente. Era muy grande, más de 2 metros de larga, 2 metros, 2 metros 20 de longitud. Incluso hay personas que plantean que puede ser un poco más larga. Entonces, wow, una cosa impresionante. Yo veo una tercera cosa en esta imagen que justamente está relacionada con otra pregunta que nos hace Daniela Granados, que Me estaba por ahí encanta. en el tintero la pregunta. La pregunta vendría siendo, ¿es decir que ya el suelo cambió y podríamos ver agua dulce en este periodo? En este momento ya había lagos, por así decirlos, que estaban desconectados en principio con los océanos, ¿no? Entonces, aquí en este momento ya tenemos agua dulce como tal. Y ojo, el tema de la presencia de agua dulce, creo que ya estaba desde antecitos, ¿no? Porque igual lo que hablamos, Sí. dimensión, variación, pero igual aquí tenemos agua dulce y aquí tenemos otra cosa importante. Y es que el hecho de que haya agua dulce, el hecho de que haya una fuente rica de recursos, vemos mucha vegetación, vemos muchos insectos, también habían arañas de gran tamaño, primitivas, muy grandes, permitió que apareciera algo. Aquí en este momento de la historia de nuestro planeta, aparecen mis criaturas favoritas. Mis criaturas favoritas de todas. Es un empate, ¿no? Entre arañas y la otra que les voy a mencionar. Y es que en este momento de la historia, en el Carbonífero, aparecen los primeros reptiles. Y con la llegada de los reptiles, ahí sí, ahora sí, la colonización a nivel de los continentes o del continente, porque en este momento, digamos que por las dinámicas pues, geológicas y continentales, los continentes estaban muy próximos, pegados, lo voy a decir así. Pero el caso es que con la aparición de los primeros reptiles, ya ellos lograban, los reptiles tienen ciertas características que permiten que se alejen de las fuentes de agua. Necesitan tomar agua, obviamente, pero pueden alejarse. Los anfibios se les dificulta alejarse de los cuerpos de agua. Por ejemplo, en cuestión de reproducción, de poner huevos, necesitan agua. La mayoría necesitan agua.
Si tú pones un anfibio, o bueno, la mayoría de los anfibios, porque algunos tienen características muy particulares, pero si tú colocas un anfibio en un lugar bastante seco por mucho tiempo, lo más probable es que se deshidrate y muera. Los reptiles con sus escamas fuertes pueden aislar esta humedad en su cuerpo, pueden evitar esa desecación. Sus huevos con cáscara les permite poner huevos fuera o lejos del agua. Entonces, claro, gracias a los reptiles, los vertebrados, podemos al fin colonizar gran parte de este continente, de esta tierra, pues, de esta superficie, lo voy a llamar así, y alejarnos. Y esto generará cosas muy importantes que vamos a ver a continuación. Claro que los reptiles se quieren muy pequeños, en particular, y nuevamente, el tema del tamaño no es que sea tan importante siempre, pero al ser tan pequeños, la mayoría eran depredados por otras cosas. Normalmente nos alimentábamos de cosas pequeñas, obviamente también había insectos pequeños, relativamente pequeños, 100 pies pequeños, entonces se alimentaban de esto. En algún momento empezaron a aparecer reptiles que aprovecharon el tema de las plantas para alimentarse, para consumirlas. Pero bueno, el tema de los reptiles es increíble. Entonces fíjense que tenemos como una escala, ¿no? Devónico, anfibios, ojo, carbonífero, reptiles. ¿Qué seguirá después? Lo vamos a descubrir. Pero antes, ¿alguna pregunta o alguna duda? ¿Hasta ahí? Pues yo tengo una duda rápida para comentarte. Y sería No, propiamente, Me encanta, por favor. Claro que sí, ¿qué duda tienes? no, y sería precisamente por qué, por qué desaparecieron ciertos organismos gigantes como estos insectos del registro fósil. Ah, mira. El tema del carbonífero, ya lo discutimos ahorita y hablábamos de que hubo un aumento en la cantidad de oxígeno en la atmósfera. Si a mí no me falla la memoria, algunos autores plantean que el aumento fue de aproximadamente el 25 al 30% de oxígeno. Eso es mucho, eso es bastante oxígeno, mucho, mucho. Sería más o menos un tercio más de oxígeno que lo que tenemos en la actualidad. Entonces, claro, esto permitió el aumento en tamaño, ¿cierto? Que aparecieran y poder mantenerse organismos tipo insectos, artrópodos terrestres de gran tamaño. Pero resulta que, como ya lo hemos mencionado, las dinámicas de los ambientes cambian y varían. Y resulta que después del carbonífero, en algunas zonas del planeta, algunas zonas del planeta empiezan a volverse muy secas, ¿sí? A volverse un poco más áridas, aunque sí había bosques, sí había momentos húmedos. Digamos que estas dinámicas para que hubiera estos bosques tan enormes, tan, mejor dicho, colosales, invadiendo prácticamente toda la vista, toda la visión, pues empezaron a reducirse un poco. Y precisamente con la reducción de ellos, con ya pues un descenso en el tema de los oxígenos, de los recursos, pues los artrópodos, en este caso los insectos, y pues como la artropleura, milpies gigantes y demás, ya no lograban mantenerse, ya no eran tan aptos para estos ambientes. Entonces, por eso en principio es que tenemos una reducción en estos organismos en el registro fósil y en la historia natural. Claro, lograron mantenerse hasta cierto punto insectos relativamente grandes, artrópodos relativamente grandes, pero no tan grandes como los del carbonífero, y fue al principio por eso. Entonces, excelente pregunta, Andrés, qué chévere, qué chévere, qué chévere. Tenemos y bueno, tengo una época más. Uy, miren, sí, aquí hay hartas preguntas. Genial, a ver. Sí, hay otra pregunta. ¿Muchos de estos todavía se conservan actualmente o también han ido desapareciendo pues en todo como el tiempo que ha pasado en la Tierra? Perdóname, Cindy, la pregunta era que si algunos de estos insectos o artrópodos aún permanecen hoy en día. Sí. Perfecto, perfecto, perfecto. Pues fíjate que hablando lo voy a decir así, hablando del grupo de las libélulas, por ejemplo, aparecieron en este grupo, ¿cierto? Pero especies gigantes, como la meganeura, desaparecieron, pero el grupo de las libélulas se mantuvo hasta hoy en día. Es decir que si hablamos del grupo como tal, claro que sí, aparecieron en este momento y aún perduran. Por ejemplo, con la artropleura, que es un pariente de los milpies. Si hablamos del grupo de los milpies, aparecieron en este momento un poco antes y perdura hasta este momento, ¿cierto? Si hablamos, por ejemplo, creo que varía si lo hacemos más general o menos general,
Porque si hablamos, por ejemplo, de los anfibios, aún perduran, pero si hablamos de especies en particular, como por ejemplo el posible primer anfibio, que era la cantostega, él ya, digamos que es un organismo extinto a la fecha, desapareció hace muchos millones de años. Lo mismo los placodermos que están dentro del gran grupo de los peces, desaparecieron, a pesar de que los peces sí perduran. Entonces, así yo respondería a esta pregunta que me parece también súper interesante, es decir, que los grupos perduran, pero especies en particular, y a veces incluso grupos que están dentro de un gran grupo, también desaparecen por completo. De hecho, rápidamente les cuento, hablamos del Cámbrico, ¿no? La explosión del Cámbrico, donde aparecieron prácticamente todos los grandes grupos de animales representantes de la fauna actual, pero también aparecieron grupos gigantes en este momento, pero ya se extinguieron todos esos grupos. Ya no tenemos representantes de esos grupos en la actualidad. O sea que a veces la extinción puede desaparecer completamente el grupo en su totalidad, ¿vale? Voy a usar aquí una palabra técnica, si de pronto ustedes quieren profundizar en ella. La palabra es fila o filum. Bueno, entonces en el Cámbrico aparecieron los principales fila o los principales grupos, los principales filum, como artrópoda, como molusca, que son grupos gigantescos, enormes, pero otros desaparecieron. Entonces, esa pregunta me encantó, Cindy, increíble. Súper. Creo que Andrés tenías otra duda. Más que una duda, un inciso. Perfecto. Invitar a toda la gente que está en comentarios, aquellos que están comentando, bueno, como tengo una pregunta, no sean tímidos, lancen las preguntas, que para eso estamos. Y bueno, y hacer el inciso también de que, pues el tiempo es oro, y ya estamos, ya solamente nos faltaría una era más en el Paleozoico, un periodo más en la era Paleozoica, así que aceleremos un poquito la máquina de tiempo. Me encanta. Me acaba de llegar una duda. Discúlpenme. Acaba de llegar Por una favor. duda. La duda es de Daniela Granados. Nuevamente, nos comenta. ¿Por qué perdurarán tanto en el tiempo? ¿Sería una fuerza evolutiva? Pues fíjate que es curioso, es súper interesante. Digamos que dependiendo de las características, dependiendo de las adaptaciones que tenga un organismo, y si estas características le permiten lograr sobrevivir, les permiten de alguna manera enfrentarse a los cambios en el ambiente, pueden perdurar. De hecho, nosotros tenemos ejemplos hoy en día, como por ejemplo, valga la redundancia, las cucarachas, como lo que vimos ahorita, son muy antiguas, son por allá también del Carbonífero, un poquito antes, y aún perduran muy similares en forma, por ejemplo. Sí, algunas que eran muy grandes ya desaparecieron, pero fíjate que en forma, en características propias del organismo, aún perduran y no han cambiado casi nada. Lo mismo los tiburones, como otro ejemplo curioso, ¿vale? Que de hecho los tiburones aparecieron más o menos por estos momentos también, en el que estamos actualmente. Actualmente me refiero aquí al, al Carbonífero. Entonces, digamos, ancestros pues, de los tiburones y tiburones como tal. Entonces, claro, hay características que les permite perdurar. Lo mismo los cocodrilos. Los cocodrilos no son tan antiguos, de hecho aquí todavía no han aparecido, pero fíjense que los cocodrilos están más o menos desde el inicio de la era de los dinosaurios como tal, un poquito después ahí empezaron a tener ya la forma típica y no han cambiado tanto en forma, es decir que esas características que tienen les han permitido perdurar, les han permitido adaptarse a muchos cambios, porque es que si nosotros hablamos desde el, no sé, voy a poner un ejemplo con el Carbonífero, del Carbonífero a hoy en día han ocurrido muchos cambios gigantescos a nivel planetario y estos organismos han logrado sobrevivir precisamente por sus características. Y por supuesto, la evolución siempre está allí. Siempre está allí, la evolución es como una fuerza o fuerzas que están allí permitiendo estas dinámicas en los organismos y pues conectadas siempre con el ambiente. Entonces, me encanta, excelente esa duda. Y bueno, continuemos. Como tú lo dices, Andrés, estamos a punto de terminar. Digamos que a finales del Carbonífero, los reptiles comienzan digamos que pues, aparecer ejemplares cada vez más grandes, depredadores como este, que es el ofiacodón, ¿no? Un depredador ahí ya de tamaño relativamente grande, por ejemplo. Y precisamente a finales del Carbonífero, que recuerden que fue el momento donde aparecieron los reptiles, y el periodo que sigue, que es el Pérmico, ahí es donde hay el boom de los reptiles, el boom de los reptiles. Por ejemplo, este que ustedes están viendo aquí, aquí ya estamos situados en el Pérmico, en el periodo Pérmico. Aparecieron muchas formas diferentes de reptiles, pero una
gran cantidad de formas con adaptaciones diferentes, que es una palabra que hemos usado mucho acá, una cosa increíble, muy interesante. Y bueno, si nosotros hablamos un poco en estos términos que a veces utilizan los paleontólogos y demás, estamos viendo aquí un reptil que está dentro de un grupo que se llama los pelicosaurios o pelicosáuridos, que a veces también se les dice. Pero bueno, lo que yo les quiero decir aquí básicamente es que en este momento había tantos reptiles con tantas formas diferentes que aparecieron adaptaciones que estarían en este momento dando pie para la aparición de los mamíferos. Me explico, gracias a los reptiles, hasta donde sabemos, aparecieron los mamíferos, porque resulta que en este momento de la historia, en el Pérmico, propiamente, aparecieron reptiles con características parecidas a la de los mamíferos. Es decir, aparecieron lo que a veces se denominan protomamíferos o mamíferos reptiloides, o bueno, a veces generalmente se les usa otros nombres, pero estos son los que más se utilizan. El que estamos viendo se llama Edaphosaurus. Es muy parecido a otro, que es muy parecido en forma, que es el Dimetrodon. Muy, muy parecidos. Uy, qué duda tienes, Andrés, qué chévere. Pues por acá la audiencia nos comenta una duda bastante interesante de nuestro querido oyente Alexander. Nos comenta, si por alguna razón el planeta recuperara todos sus recursos, como la gran cantidad de oxígeno y entre otras generaban otras cuestiones de tamaño, ¿estos seres recuperarían todo esto? Ok. Lo aborda, me imagino yo, por lo que comentaste ahorita del tamaño ligado al oxígeno. Si aumentara el oxígeno a grandes rasgos, ¿la fauna que tenemos hoy en día aumentaría de tamaño? ¿O sería algo más paulatino y más poco a poco? Me encanta mucho la pregunta y me parece genial y verlo como a futuro. Digamos que yo lo voy a responder de la siguiente manera. Cuando nosotros hablamos del tamaño de los organismos relacionado al oxígeno, normalmente los que se ven más afectados son los artrópodos, normalmente, ¿no? Normalmente son los que se ven más afectados como tal, son los que aumentan el tamaño muy gradualmente. Eso es un proceso que se demora mucho tiempo, millones de años. Normalmente es bastante tiempo. En el caso de los vertebrados es un poco diferente. Claro, el oxígeno a veces genera ahí variantes importantes, pero en el caso de los vertebrados, y depende si son mamíferos, por ejemplo, o si son reptiles, o si son anfibios, el tema muchas veces del tamaño a veces está relacionado con los recursos, más que todo. Yo les pongo un ejemplo. Digamos que según el registro fósil, muchas veces por la gran cantidad de recursos que hay en el ambiente, los vertebrados mamíferos tienden a aumentar su tamaño, ¿vale? Pero resulta que los reptiles, según el registro fósil, según las evidencias que se tiene, reptiles no dinosaurios, voy a decir reptiles no dinosaurios porque los dinosaurios son un caso muy particular, muy especial. Reptiles no dinosaurios cuando están en ambientes con pocos recursos, a veces tienden al gigantismo, es decir, al opuesto. Por ejemplo, si nosotros miramos hoy en día, hay lugares que son pequeños, tienen pocos recursos y están aislados del continente, es decir, islas, y en estas islas podemos encontrar, o antes se podían encontrar, elefantes pigmeos, rinocerontes pigmeos, pero sabemos que estos animales en continentes son enormes, son gigantescos, ¿cierto? Pero si tenemos este mismo caso con un reptil, es decir, tú tienes el reptil y ahora está aislado como tal, en esta isla, aumenta su tamaño. Gradualmente, recuerden, no siempre, y tiene muchos procesos detrás, es más complicado de lo que parece, es una locura, pero normalmente ocurre, o al menos tenemos registro de eso. ¿Listo? Entonces es una cosa muy, muy interesante. No me adelanto y ya en la próxima de los dinosaurios, que sé que será una cosa espectacular, se darán cuenta cuál es la diferencia con ellos en este tema del aislamiento, ¿no? Pero entonces, claro, si aumentáramos, pues, digamos que se aumentara la cantidad de oxígeno en el planeta en la actualidad, posiblemente algunos organismos a largo plazo, muy a largo plazo, empezaran a cambiar y aquellos que se desenvuelven mejor en una condición, pues, con mucho oxígeno, cada vez se hagan más presentes. Y si esto involucra el tamaño, lo más probable es que van a tender a aumentar, pero ya saben, en tiempos muy, muy largos en principio, ¿vale? O al menos así funcionamos los organismos pluricelulares. Los virus y las bacterias, digamos que tienen ahí unas cosas que hacen trampa, por así decirlo. Ellos sí se demoran menos en muchas cosas.
Pero bueno, más cuestión excelente. generacional, porque la evolución se aplica igual, pero como las Claro, generaciones en ellos son más rápidas. sí, sí, es una cosa muy, muy curiosa. De hecho, ellos tienen algo que a veces se les denomina, em, si no me olvido, igual, si no la recuerdo, tal vez en otro en vivo la traiga a colación. Pero ellos tienen, las bacterias como tal, por ejemplo, tienen algo que se denomina mutaciones adaptativas, si no me equivoco la palabra. Y es que normalmente, por ejemplo, en vertebrados, las mutaciones son azarosas, aparecen. Si son Ujú. buenas o malas para el ambiente, pues ya dependerá del ambiente como tal. Pero las bacterias tienen algo en particular y es que, por ejemplo, dependiendo del ambiente, después de ciertas generaciones aparecen mutaciones que les permiten adaptarse a eso. Y hay Pero no nos autores que vayamos tanto plantean, por las ramas. O sea, sí, 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 tienes toda la razón, pero bueno, lo pongo ahí para que lo tengan en cuenta. Recuerden, algunos autores piensan que hasta cierto punto las bacterias, hasta cierto punto, pueden dirigir un poco estos cambios para su beneficio. Es decir, que no sería tan azaroso, ¿vale? Es una cosa genial, por favor, si pueden investigar, pero sí, total, me encanta. Y bueno, continuemos. Antes de pasar y ya llegar a nuestro gran final, porque pronto va a haber un gran final, ya se van a dar cuenta por qué, es necesario contar algo. acerquémonos a ese gran final. Claro, por favor. Y es que No me gusta la precisamente frase, pero el tiempo es preciado. Profesor. el gran final, por supuesto que sí. Resulta que estos organismos, como el que estamos viendo, como el Edaphosaurus o el Dimetrodon, tenían algo también, dos cosas en particular que están conectadas mucho con los mamíferos como nosotros, y es que gracias a la vela que tienen en su espalda, hasta cierto punto podían controlar su temperatura, o sea, algo que podemos hacer nosotros los mamíferos. Y otra cosa, y para esto yo tengo algo aquí que les quiero mostrar, es que resulta que normalmente los reptiles tienen algo que se conoce como la homodoncia. La homodoncia es que todos sus dientes son iguales, o isodoncia, pueden encontrar en algunos libros. Los mamíferos Ujú. no. Los dientes de nosotros, Sube los un poquito mamíferos, más el cráneo, un poquito perfecto. así es que todavía no lo íbamos a, pero no, ya lo vamos a. Los mamíferos tienen esta característica y es que, fíjense, los dientes tienen formas diferentes y Ajá. funciones diferentes, formas diferentes y funciones diferentes. Lo que estamos viendo es el cráneo de un cerdo y tiene un típico ejemplo de algo que llamamos heterodoncia, es decir, dientes diferentes, y es una característica propia de los mamíferos. Oh, por Dios, oh, sorpresa, este reptil que estamos viendo acá, o como el dimetrodón que tanto les he nombrado, tenían eso, tenían dientes hasta cierto punto diferentes entre ellos. Entonces, ahí ya tenemos más características similares a los mamíferos, entre muchas otras que cada vez se van a hacer más presentes y más presentes. Entonces, una cosa increíble. Recuerden, hasta donde sabemos, los reptiles estuvieron conectados y asociados con el origen de los mamíferos. ¿Listo? Una cosa increíble. De hecho, fíjense, a medida que va avanzando el periodo pérmico, aparecen estos reptiles mamíferoides o protomamíferos cada vez más similares en forma a los mamíferos actuales. Lo que estamos viendo aquí es un gorgonópsido, ese es el nombre que se le da a este, y fíjate que ya casi no tiene esa forma reptiloide, por así decirlo, que vimos antes, sino esta vez parece algo más relacionado hasta cierto punto, ¿no? Como con un lobo, un perro, por así decirlo. Pero tenemos el otro contraste. Hay otros protomamíferos, estos también son protomamíferos, que aún conservan estas características muy evidentes de los reptiles. Entonces es una cosa muy interesante. No tienen los dientes, fíjense que ya tiene caninos muy largos. Normalmente los reptiles normalmente no tienen esto. Es decir, aquí vemos el ejemplo típico de heterodoncia, que cada vez está siendo más presente, más presente, más presente. Una cosa espectacular. Pero bueno, como lo hemos dicho una y otra vez, la naturaleza, los ambientes y nuestro planeta no se queda igual para siempre. Y resulta que llegando a finales del periodo pérmico, donde este grupo, pues de alguna manera era de los más vistosos, por así decirlo, en el ambiente, atraviesan la que posiblemente es la peor extinción que ha tenido nuestro planeta. Sí, no fue la de los dinosaurios, la peor extinción a la fecha que se sepa, o al menos para muchos, es la extinción del Ujú. pérmico, ¿vale? La Aproximadamente extinción permotriásica, si la buscamos en términos exactamente, técnicos. precisamente fue la que antecedió a la era de los dinosaurios, ¿no? Y gracias, muy posiblemente, a este evento de extinción, es que los dinosaurios y los organismos que iban a dar origen a ellos tuvieron su chance. Es posible, es posible.
La naturaleza normalmente funciona así. Yo les estaba comentando, aproximadamente el 90% de las formas de vida desaparecieron en esta catastrófica extinción, pues que puso realmente la vida al límite, la puso completamente al límite. Después de ella tardó nuestro planeta y la vida como tal mucho tiempo en recuperarse, pero gracias a eso es que inicia lo que se conoce pues como la era de los dinosaurios, y obviamente el tema ahí está relacionado con los mamíferos, porque recuerden, mamíferos, reptiles y muchos organismos que vimos lograron sobrevivir esta gran extinción y pues perdurar hasta hoy en día, no con las formas que vimos, pero pues hasta nosotros. Gracias a esos protomamíferos es que de alguna manera tú y yo estamos acá. Una cosa muy interesante. Y yo le decía el gran final precisamente por eso, porque terminamos la era paleozoica, que está conformada por estos periodos que vimos con esta gran extinción masiva a nivel planetario, que afectó la vida de nuestro planeta posiblemente para siempre. El gran final que prometimos, la extinción permo-triásica. Bastante complicada, pero bueno, lo que les digo, dio un nuevo chance y una nueva oportunidad a la vida. Es decir que después de esto, en un próximo en vivo, vamos a tener ¿qué ocurrió después? ¿Cierto, Andrés? Por supuesto, porque la vida no se detuvo aquí, afortunadamente, pese a que se extinguió el 90% de la vida en el planeta. Sobre todo la cuestión fue muy dramática en los océanos. Esta fue tan tenaz la extinción, fue tan dramático el evento, que ni siquiera hoy en día sabemos a ciencia cierta qué fue lo que pasó. Todavía está en estudio. Totalmente lo que dices, Andrés, es algo que todavía está ahí con el diálogo abierto. Tal vez algunas de las personas que nos están viendo podrían precisamente, no sé, descubrir realmente qué fue lo que pasó, porque eso puede pasar. Entonces, recuerden, este es un tema interesante. Aquí solamente dimos una pincelada. Hay muchas más especies, hay muchos más organismos, hay muchas más dinámicas, pero el tema es enorme, es grande, pero es muy interesante, ¿vale? Si de pronto ustedes quieren saber un poco más de esto, nosotros vamos a dejar después en los comentarios y después en la descripción del video para que lo tengan acceso allí, un link en particular para que ustedes puedan explorar precisamente toda esa historia natural de nuestro planeta en esta tabla de periodos y de eras geológicas que nos dio una de las universidades de geología que tienen, que existen, pues muy interesante y precisamente con características de divulgación para que podamos explorar. Y yo sé que se ve abrumadora, pero ustedes pueden acercarse, está en muy buena definición y ver precisamente todo eso. Cada uno de los periodos, las eras, una división de tiempo más grande que es los eones con sus características, tanto a nivel biológico como a nivel, por ejemplo, continental y demás, incluso magnético. Es decir, aquí hay un montón de cosas interesantes que está conectado con la historia natural, lo que les digo, vuelvo a nombrarlo, solamente dimos un pincelazo. De verdad, esperamos que les haya gustado este tema tan interesante, tan particular. Recuerden seguirnos en las redes sociales, recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube. Estamos todo el tiempo publicando en particular. Si les gusta y les da como curiosidad de estos temas, página de Facebook, todos los días publicamos cosas relacionadas a historia natural, entre otros temas. Y ahora, dicho eso, te dejo a ti, Andrés, el cierre para terminar este en vivo que me encantó. Muchas gracias a todos los que nos vieron. Y bueno, a continuar siempre con toda la energía con estos temas tan interesantes. Hay una última pregunta que por acá que me comentan aquí en nuestra producción para ir cerrando. ¿Todas las especies se extinguieron? ¿Cómo hicieron para regresar? ¿Evolución? Me encanta eso. Nuevamente volvemos a este tema interesante y es que muchísimas especies desaparecieron completamente, pero curioso, muy curioso. Fíjate que en la extinción del Pérmico al Triásico, no todos los protomamíferos o mamíferos reptiloides, reptilianos no, que es otra cosa, lograron algunos sobrevivir. De hecho, hay registros de protomamíferos y mamíferos reptiloides hasta el Triásico, pero ya igual, digamos que las condiciones ambientales y todos estos eventos y la competencia con los dinosaurios que aparecieron pues en este momento y sus ancestros un poquito antes, pues generaron la desaparición total. Pero a veces sí quedan grupos
sobre todo aquellos que logran adaptarse de manera rápida, normalmente pequeños, tal vez como insectos y demás, por nombrar solamente unos ejemplos, logran reponerse gradualmente. También está relacionado con el tema de las plantas, aquellas plantas y otros organismos que le dan estabilidad al ambiente y si permiten propagarse, se logran pues diversificar rápidamente, pues ahí conectado permitiría que las formas de vida se recuperaran gradualmente y poco a poco, pero siempre son procesos muy demorados, bastante demorados. Como dijiste al principio, la vida propone y la evolución dispone. Tal cual. Y aquí una referencia para terminar, y es que la vida hallará la forma para abrirse camino. La vida se abrirá camino. Si saben la referencia que es, mejor dicho, excelente, pónganla en los comentarios. Si no, tienen que ver una película estrenada en 1993 que es excelente. Dicho eso, ahora sí, no me emociono más porque continúo aquí echando cháchara. Sí, Entonces, te sí, dejo sí, el sí. cierre a Vamos a ti, ir cerrando. Andrés. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes, de verdad. Hicieron muy amena esta velada con sus preguntas. Y sin más que decir, pues nos veremos en una próxima ocasión. Por supuesto que sí, que estén muy bien y tengan un excelente fin de semana.